De 9 a 12. Lista, ¿no? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Aclarando que no economista, yo diría financista. Bueno. ¿Sabes la diferencia entre un financista y un economista? ¿Y cuál es la diferencia, Jaime? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que el financista toma riesgos. Bueno. ¿Y el economista? El economista es más teórico y hace un buen trabajo. Y lo que pasa es que el financista es un economista que lleva esa teoría a la práctica y toma riesgos. Con su plata muchas veces. Claro. Y lo que nos está queriendo decir es que el economista se queda haciendo teorías. Muchos sí, lamentablemente, pero muchos no. Pero lo que pasa es que siguen llamándose economistas, pero en realidad son analistas financieros y son financistas. Bueno, entonces Jaime, de un financista, ¿está bien? De acuerdo. Jaime, ¿qué servicios digitales utilizas? Yo personalmente, justamente por estar en el ámbito de las finanzas, estimado Andrés, y ser consultor financiero y trabajo en varios países, utilizo muchísimos servicios digitales, no solamente las plataformas sociales comunes como Twitter, Facebook, sí, nunca le encontré, digamos, el beneficio de usarlo, pero porque Facebook tiene en realidad no te da un servicio. En realidad en Facebook tú eres el servicio, ¿no? Tú eres la materia prima. Entonces, yo uso Twitter, por supuesto, YouTube, Zoom, y otras plataformas como PayPal y otros mecanismos de pagos electrónicos también, ¿no? Claro, y Jaime, ¿estás de acuerdo que estas empresas que nos brindan estos servicios, ¿no? Digitales puedan pagar un impuesto al Estado boliviano? Bueno, a ver, en general te diré que yo no soy muy amigo del tema de los impuestos, especialmente cuando se distorsionan la oferta y la demanda, te encarecen los servicios porque se pasa a los consumidores. Podemos hablar de muchísimas razones por la cual un impuesto, en vez de ayudar, especialmente cuando estás en una época de crisis, una manera en realidad de estimular la economía es reduciendo impuestos, no incrementándolos. Sin embargo, son tiempos diferentes, Andrés, Juan Carlos, son tiempos donde la pandemia ha hecho que los países se endeuden mucho. No es un fenómeno solo en Bolivia. Se estima que durante la crisis, por ejemplo, financiera del 2008, los países en general tuvieron un endeudamiento de llegaron del 50% al 80% de su PIB, especialmente en Europa. Hoy en día se ha sobrepasado el 100%. Y esa deuda alguien la tiene que pagar. Y la única forma que la puede pagar un Estado es incrementando impuestos o reduciendo gastos. Y en realidad la pandemia lo que ha hecho es incrementar gastos, no reducirlos. Entonces Bolivia es parte de ese fenómeno. Y ha llegado a una situación donde si sumamos nuestra deuda interna y la deuda externa, ya hemos sobrepasado el 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Haga la aclaración que hace 10 años estábamos alrededor del 25, 30%, y hemos pasado el 50%. Se proyecta que el 2022-23 estemos llegando casi al 60% del Producto Interno Bruto porque nos vamos a seguir endeudando. Ahora la pregunta es, ¿toda deuda? Obviamente hay que pagarla. El pago de la deuda nos afecta al crecimiento del país también porque son menos recursos que se invierten porque hay que llevarlos a pagar la deuda afuera. Entonces el gobierno tiene que raspar la olla, como se dice en el fondo, para ver de dónde saca dinero. Ahora, organismos internacionales, la OECD, el G20, la Unión Europea, ya desde el 2013 han estado dándole vueltas a esta idea de los impuestos a los servicios digitales, los impuestos transnacionales de las multinacionales y qué sé yo. Y evidentemente ha sucedido gracias a la pandemia, no todo ha sido malo. Sabemos que, bueno, para empezar, muchos hemos aprendido a lavarnos las manos gracias a la pandemia, pero también muchos negocios han crecido gracias a eso. Los que venden jabón, los que venden alcohol. Y en el ámbito de la tecnología, Zoom,
YouTube, Netflix, todos sus ingresos han subido de tal manera que obviamente a los ojos de los políticos, el que más gana, más debe de pagar, y de ahí viene ese impuesto. Ahora, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos Monroy te saluda. Esa es una lógica muy interesante. Claro, estos servicios digitales, estos servicios de streaming que en época de pandemia no han parado, más bien han incrementado su oferta porque la gente estaba en su casa, qué sé yo. Pero es básicamente el mundo, en su mayoría podría ser del entretenimiento, películas, series, hay otros que son educativos, etcétera. Es un mundo aparte. Ahora, ¿es así? Es decir, la empresa que ofrece este tipo de servicios en streaming o servicios digitales va a ser la que va a pagar, o en definitiva se va a utilizar la lógica de que, ok, su país, lo he visto en otros países, su país nos está cobrando este impuesto, nosotros lo vamos a pagar, no vamos a ir en contra de la normativa, por ende, su servicio que le costaba 10, ahora le va a costar 15. ¿Es así de básico, de simple o no? Bueno, ojalá fuese así de simple, pero se lo podría simplificar así cuando no tienes otra salida, y me explico. A ver, lo que pasa es que hay otros países que obviamente que tienen sistemas tributarios más sofisticados que los nuestros. Por ejemplo, no solo hay el impuesto al ingreso o a las utilidades de las empresas, también el impuesto al ingreso de las personas. Por ejemplo, en Bolivia no pagamos un impuesto al ingreso de las personas. El IVA, por ejemplo, que es muy común en Europa, en Latinoamérica, pero no es común necesariamente en el resto del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, no existe el IVA ahí. Entonces, cada país, de acuerdo a su estructura tributaria, al servicio digital le ha puesto un impuesto. El tema es qué podemos hacer en Bolivia para cobrar, dado la diversidad de servicios que se da y cómo se usan esos servicios. Entonces, lamentablemente, en los países donde existe el IVA, pues no nos olvidemos que el IVA es un impuesto al consumo. En realidad pagan los consumidores. Entonces, en Bolivia, uno de los impuestos más importantes es ese, el impuesto al consumo, como te digo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si se dice, como hemos escuchado a las autoridades aclarar, que lo más probable es que se tenga que pagar el IVA? Entonces, por un lado, te dan el discurso que el que va a pagar es la empresa multinacional y suena muy bonito, muy revolucionario, que las grandes empresas ahora van a tributar en Bolivia. Pero en realidad, Juan Carlos, la realidad es que lo vamos a pagar tú y yo, si es el IVA, por ejemplo. Y en Bolivia tiene que ser el IVA, porque en realidad no se está creando un nuevo impuesto a los servicios digitales. No va a ser un impuesto nuevo, va a ser el IVA, que es antiguo, aplicado a las empresas que dan servicios digitales. Por ende, Jaime, entonces, si es eso, por sí, lo he escuchado, que esa sería la lógica, porque autoridades dicen, no se está creando un nuevo impuesto específico para los servicios digitales, sino, como bien lo dices y lo explicas, se amplía el IVA, el que ya lo conocemos, para este tipo de servicios. Entonces, es lógico, yo voy a pagar el impuesto, no lo va a pagar Netflix, no lo va a pagar Amazon, yo lo voy a pagar. Así es, correcto. Entonces eso creo que además es la forma más fácil de hacerlo, porque la otra, pretender cobrarle un impuesto a la utilidad a Netflix, bueno, buena suerte, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Además, las mismas normas tributarias en el país, por ejemplo, aunque te dice el artículo 42 de la ley 843, te abre el principio de la fuente, que si es de fuente boliviana se tiene que tributar en el país. Sí, pero Netflix, Amazon, no van a venir, Google, no van a venir a poner su subsidiaria en Bolivia solo para cumplir con el impuesto que le pide Bolivia. O sea, evidentemente estas empresas han sido muy abiertas, valga la aclaración, a nivel mundial, a decir, señores, estamos dispuestos a que se maneje el tema tributario como cada país vea conveniente. Pero obviamente siempre y cuando no le afecte sus intereses, y no solamente temas necesariamente tributarios, hay otros temas laborales y qué sé yo también. Por ejemplo, en Uber no hay en Paraguay. Se le puso tal cantidad de condiciones a Uber que Uber simplemente dijo, no voy a Paraguay y punto. Ahí ¿quién perdió? ¿Uber o los paraguayos?
Claro, esa es otra de las lógicas, ¿verdad? Es tan sencillo para estas empresas que ofrecen servicios digitales de decir si pretenden afectar sus intereses, decir, son empresas mundiales y decir si continúan el servicio o simplemente lo suspenden porque ya no les conviene estar en tal o cual país. Pero bien, en el fondo del asunto, Jaime, ha ocurrido ya con el impuesto a las grandes fortunas. Mucho ruido. He escuchado eso, no sé qué opina usted. Mucho ruido para pocas nueces. Es decir, impuesto a las grandes fortunas, un titular tremendo. Y se han recaudado casi 200 millones de bolivianos, que he escuchado por ahí, eso para un impuesto de esas características no es nada, no lo sé. En esto de los servicios digitales he escuchado la cifra, no sé si es correcta, de que se podría recaudar hasta 100 millones de bolivianos por implementar el IVA a estos servicios digitales. ¿Es eso, Jaime? ¿Es mucho ruido para pocas nueces? ¿Qué cree usted? Sí, Juan Carlos, especialmente cuando se hace con un esquema como el IVA. El impuesto a las grandes fortunas, yo siempre lo he dicho públicamente, es más un impuesto recaudador de apoyo político que de recursos para el Estado. Para ponerte simplemente en simple relación, o sea, cuando un impuesto recauda menos del 0.5% del PIB, no sirve, así de sencillo. Tú tienes una situación con el impuesto a las grandes fortunas, evidentemente se duplicó de alguna manera, casi se llegó a duplicar lo que se iba a recaudar, pero en el fondo, para que tengas una idea, con 200 millones de bolivianos, cubres más o menos 2 días de la planilla del sector público. Ustedes que son periodistas, son 2 años de presupuesto de televisión boliviana. O sea, no tiene ningún, desde el punto de vista de recaudación, no tiene ningún sentido, ¿no? Es mejor abrir, que el gobierno boliviano agarre algunos pesitos y abra un depósito a plazo fijo en un banco extranjero, le van a pagar más que eso. Y en el caso, como tú dices, Juan Carlos, de este impuesto digital a los servicios digitales, se habla, mira, de 30 millones de bolivianos a 100 millones de bolivianos. O sea, lo más probable es que suceda como ha pasado con el impuesto a las grandes fortunas, como ha pasado, te digo, en otros países del mundo, que lo han abandonado porque al final se han dado cuenta que es más costoso recaudarlo que lo que recaudas. Mira, hay alguna gente que tiene esta impresión, porque decías, por ejemplo, que en la pandemia sí, Zoom elevó sus ingresos, ¿no? Todas las plataformas digitales elevaron sus ingresos y ganaron bastante dinero. Entonces hay alguna gente que tenía la impresión de que en realidad ese impuesto iba a ser para que esas ganancias, por ejemplo Netflix, comparta sus ganancias a través de un impuesto del IVA, pero acabas de decir que en realidad el IVA no va a salir de los bolsillos de Netflix, sino de la persona que tiene una cuenta. Y no todo el mundo, no es que por ejemplo el Zoom no usan todos los que tienen solamente dinero o rico, clase. Hay gente que tiene recursos limitados, ¿no? Está usando porque él necesita, ¿no? Para sus hijos, para hacer otras actividades. Entonces, quien va a pagar es el consumidor final. ¿Y quién va a hacer la retención, Jaime? ¿Quién va a hacer esa retención para que se pague ese impuesto al Estado boliviano? Sí, y antes haciendo un comentario, Andrés, esa idea de que como ganan mucho tienen que pagar más, lamentablemente se da pues en el país este tema, ¿no? Donde si tú pagas una multa, bueno, eso es una penalidad por hacer las cosas mal, pero un pagar un impuesto ahora se ha vuelto una multa por hacer las cosas bien. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, el éxito ahora tiene una multa que se llama impuesto. Entonces, esa idea está haciendo pues que justamente se desincentive mucho la inversión, la innovación y el tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de quién va a pagar y cómo se va a retener y cuál va a ser la operativa, pues esa es la gran pregunta, ¿cómo quieren que esto funcione? Porque el mundo de los servicios digitales se clasifican más o menos, digamos, en unas 5 áreas, Andrés, antes de responder tu pregunta. Tú tienes las que se llaman
las B2B, o sea, business to business, donde en realidad tú pones publicidad como empresa en YouTube, digamos, ¿no? Entonces es una empresa que le está dando, que es YouTube, que le está dando un servicio a otra empresa. Entonces ahí va a ser la pregunta es, ¿quién da la factura, no? ¿Tendría que dar YouTube? Sí, pero si YouTube da la factura, resulta que YouTube no está registrado en Bolivia. ¿Cómo va a sacar un NIT a alguien que no está registrado en el país? Segundo, tienes lo que se llama business to consumer, o sea, que es lo que hablábamos de Netflix o Zoom, digamos, ¿no? En realidad, el negocio está ahí y tú lo consumes, ¿no? Entonces, ahí queda claro que tú estás consumiendo, entonces lo más probable es que el IVA se te pueda aplicar. Pero otra vez la pregunta, ¿quién va a facturar eso? O sea, ¿Netflix te va a dar una factura? ¿Y cómo lo va a hacer? Y la otra pregunta es, si simplemente en mi tarjeta de crédito, como están pretendiendo hacer, me incrementan el 13% al costo, ¿quién me va a dar la factura? Y yo quiero factura, pues. Obviamente, si alguien me debita un impuesto, yo quiero mi factura para el crédito fiscal. Ahora, tienes otros negocios que se llaman consumer to consumer, o sea, entre consumidores, y este es el más interesante. El caso de Uber, por ejemplo. Un chofer que tiene su... Perdió la señal con Jaime Dunn, que estaba haciendo una interesante explicación. Jaime, que hemos vuelto. ¿Me escuchas bien? No, tenemos problemas en el audio, Jaime. Tenemos problemas en el audio, vamos a intentar... Creo que... Jaime... Ahora sí. Adelante, por favor. Disculpe. Sí. No, miren, el servicio de tecnología, como a veces no funciona bien y encima nos quieren cobrar impuestos. Esa es la otra pregunta también. Pero bueno, lo que te decía, por ejemplo, lo de Uber es un tema más complejo. Tienes el chofer de un radiotaxi y un peatón que se le sube al auto y entre los dos hacen una transacción. Uber no tiene nada que ver. ¿A quién le vas a cobrar el impuesto? Es más, Uber es un fenómeno tan interesante que ni siquiera tiene autos, no tiene empleados, es un servidor en Holanda y en Irlanda. ¿Quién va a pagar ese impuesto? ¿No? Ahora te vas a algo más común como Facebook, tienes Marketplace. Dos consumidores, un vendedor y un comprador, vendiéndose un living, vendiéndose un televisor. ¿Por qué le vas a cobrar a Facebook si Facebook no está cobrando por eso? ¿No? Entonces, va a depender, por eso, el tipo de impuesto que se quiera poner y eso va a definir qué plataformas realmente puedes cobrar. Hay algunas que te van a ser imposibles, Andrés. Ahora, bajo esa idea que te cobrarían en tu tarjeta de crédito, te van a cobrar en tu tarjeta de crédito si pagas con una tarjeta boliviana, pero muchos tenemos tarjetas de otros países. Es más, mi hijo de 12 años te puede enseñar cómo tú puedes abrir una cuenta de Netflix en Irlanda, o en Hong Kong, o en Estados Unidos, a pesar que el Internet está en Bolivia. Claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Es la pregunta. Justamente para este propósito, Jaime, buscamos a un representante del Ministerio de Economía, ¿no? que nos visite o que tenga un contacto con nosotros, ¿no? Un técnico, un economista. No estamos buscando al ministro, queríamos una explicación. Estas preguntas que estás haciendo también las tenemos nosotros y la gente, ¿no? Porque hay algunas personas, por ejemplo, que entienden así. Están entendiendo que Netflix o Spotify, no sé, o Zoom se va a tener que registrar en impuestos internos. ¿Será posible eso? Porque tiene que registrarse, supongo, para que impuestos internos sepa cuánto de flujo económico ha recibido y a partir de eso deduzca el impuesto, ¿verdad? Bueno, tendría que ser así. Claro, ese sería, digamos, el método más práctico, digamos, en el sentido de impuestos internos, o desde la vista de impuestos internos, que Spotify o Netflix registren una subsidiaria en Bolivia y como empresa, pues, muestren sus estados financieros y se les cobraría, lo más probablemente, un impuesto a la utilidad.
lo más probable que de ser así es que el consumidor no sea necesariamente el que pague el impuesto, sino ya sería la empresa. Pero también seamos realistas, Netflix nunca va a venir a Bolivia a registrarse como empresa. Entonces, a ver, y te digo lo siguiente, o sea, no lo ha hecho en países mucho más desarrollados de Bolivia, ¿por qué lo va a hacer en Bolivia? Es más bien son empresas que han buscado constituirse también, como te decía, como Uber en Holanda o en Irlanda, donde las ventajas fiscales son tan flexibles que por eso están allá, justamente para no estar en países que son considerados infiernos fiscales de alguna manera, como es el caso de Bolivia, según el Banco Mundial. Entonces, sin embargo, ¿qué han hecho algunos países, como Argentina, por ejemplo, Chile, Colombia? Lo que han hecho es pedirles que registren a alguien que se llama un agente fiscal, ¿no? Entonces, un agente fiscal en realidad no es que se registra la empresa, sino se registra un representante legal de la empresa. Y yo diría, para el pago del IVA, su rol es tan sencillo, entre comillas, digo, porque el volumen puede ser muy alto, que generar la emisión de facturas. Y no haría absolutamente nada más. Pero al final, entonces, ¿quién va a controlar qué se está facturando? Va a tener que ser el gobierno. Y si el gobierno va a controlar quién está facturando y qué se está facturando, pues significa que va a tener que entrar y acceder a las tarjetas de crédito para ver quién está pagando a Netflix, por ejemplo. Y ahí entramos en temas bien complejos y controversiales que se han dado en otros países, de por qué el gobierno está viendo mi extracto de mi tarjeta de crédito si la información es confidencial. Entonces el tema es bastante complejo. Capaz una de las ventajas que tiene el gobierno boliviano es que no es una experiencia nueva. Como sabemos, hay países que desde el 2018 en Latinoamérica ya lo están haciendo con muchas dificultades, otros con menos dificultades que otras por tener justamente también más tecnología, y seguramente Bolivia lo que va a hacer, como siempre hace, es tratar de copiar un modelo de otro país. No creo que vayan a hacer una solución innovadora propia de Bolivia. Yo creo que se va a copiar. Y como se trata de copia, por eso te digo, lo más probable es que sea copiar lo que han hecho más fácil los demás. Cargar el IVA y ver la manera de que esa empresa, a través de algún representante, pueda emitir una factura. O lo más probable, Bolivia ha sido en realidad con el impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo, lo que ha hecho es que sean los bancos los que se encarguen del impuesto, ¿no es cierto? Entonces podrían pasar esa pelotita para que sea el sistema de intermediación financiera el que colecte el impuesto, el que lo cruce, lo revise y de alguna manera le diga al gobierno, esto es lo que han pagado mis clientes en Netflix este mes. Claro, Jaime, pero siempre hay posibilidades. Esto del mundo digital es muy amplio y no tiene fronteras, como lo menciona. Es decir, es tan sencillo como que si no me conviene, lo acabas de expresar y eso es absolutamente correcto. Si en Bolivia, si mi cuenta está registrada en Bolivia y desde Bolivia hay una serie de trabas o impuestos o situaciones, yo simplemente, hay hasta tarjetitas que venden en supermercados y te suscribes por un año, qué sé yo, con un determinado monto y te olvidas de todo eso. Estás suscrito un año y pare de contar y renuevas cada vez con esa tarjetita. Bien, hay un montón de mecanismos, no creo que sea nada fácil. Lo que me llama la atención es lo que acabas de mencionar, es decir, si se lo hace a través del IVA, ¿quién factura? Netflix. Netflix se va a registrar en impuestos nacionales y va para que muestre cuáles son sus ingresos en el país. No, yo creo que es más sencillo. No sé, Jaime, que Netflix, si se le complica mucho la cosa, diga, señores, hasta aquí con Bolivia, lo siento, ya no damos nuestro servicio en el país, ¿o no? Una gran posibilidad es esa. O sea, otra vez, o sea, Bolivia no es el que va a subir la aguja en el tanque de gasolina de Netflix o se le va a bajar significativamente si es que no hay negocios de Netflix en Bolivia, ¿no? Es más, si nos ponemos a pensar en ese sentido, la gente está usando Netflix hace varios años y los primeros que se han tenido que ajustar a esa realidad ha sido la Superintendencia de Telecomunicaciones y ha sido el gobierno, y al final no han podido hacer nada porque el Internet es libre, ¿no? O sea,
digamos, hace 10, 20 años atrás, alguien que quería darte algún servicio en Bolivia de ese estilo, era una empresa de cable, tenía que registrarse, pagar sus impuestos y qué sé yo. Lo que pasa es que la tecnología ha ido más allá de los gobiernos. Tenemos un código tributario antiguo, la ley 843 de los 90, obviamente ni siquiera existían estos servicios. Entonces, al final, la tecnología que avanza a pasos tan agigantados, Juan Carlos, impuestos pongan donde quieran, la misma tecnología se va a encargar de resolver ese problema para los usuarios, y que no te sorprenda, que el día de mañana te aparece una empresa de internet o una aplicación que te ayuda a saltar tu país y registrarte en otro país. Hoy en día ya lo hacen los que saben de esos sistemas, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Pero otra vez, el discurso es interesante, le vamos a cobrar a los que ganan más y nos vamos a hacer respetar porque aquí todos van a pagar, y al final puede ser que termine implementándose y lamentablemente van a terminar pagando, como ya se ha visto en algunos países, la gente de clase media y baja, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el chofer de Uber está trabajando en Uber capaz temporalmente porque perdió su empleo y ahora resulta que va a tener que tributar. O ese joven que está haciendo contenido para YouTube, ¿no? Que es un esfuerzo inmenso, y después de 4,000 horas de visitas y más de 1,000 suscriptores, resulta que YouTube le hace un pago de $100, $200, y ese pobre joven, digo pobre porque no consiguió trabajo y capaz es una lumbrera intelectual en sistemas, ahora le vas a cobrar impuestos a él. Entonces, una de las cosas también que se ha visto, que este tipo de impuestos de servicios digitales, no solo que no le cobra a la grande empresa, sino cobra generalmente a la gente que está usando estos medios por la alternativa de la pandemia y porque ha cambiado su forma de hacer negocio, porque ha visto que esta es su única fuente de ingreso. Es más, tenemos colegios fiscales que usan Zoom hoy en día, por ejemplo. Hay colegios que han logrado que sus profesores se contacten con los alumnos gracias a Zoom, y resulta que a ellos también se les va a tener que cobrar el mismo impuesto, ¿no es cierto? Bien, Jaime, de verdad, muchísimas gracias por los minutos. Es un tema que está todavía vigente, está en tratamiento, ojo, no es nada oficial ni aprobado, es por el momento una intención firme del gobierno, pero intención, al final de cuentas habrá que ver qué pasa en el camino. Jaime, muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos, Andrés, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Jaime Dunn, financista, nos ha acompañado esta mañana hablando de 9 a 12.